0. Ya. Vamos a ir a Vista 3D. Acá en Vista, este es el proyecto básico que viene con la plantilla por defecto. Estoy repitiendo para que quede grabado. Vista 3D por defecto. Y acá me aparece Vistas 3D. ¿Ya? No, te comentaba que en el fondo preguntarle a alguien del área, ¿qué crees tú que me puedes pedir? Es lo más De fácil. hecho, esa casa que se hizo visita, esa queda en la 70. Ya, Hicieron fueron para allá, no he sabido qué requerimientos extra han tenido. ya, Estarán estudiando el proyecto, no sé, suponen que son casas que ya están fabricadas, que se llevan años. perfecto. ¿Y qué se les va a Es aplicar? que tienen la. Puede existir la posibilidad que ellos quieran revestir una casita, una pilota, un lugar, Ya, pero llegó hasta ahí, o sea, no sabemos si es que hay un no. requerimiento de ellos, si es que eso es que nosotros necesitamos. O sea, por la parte de aislación térmica debería tener un retorno, ¿cachai? Debería Sí, ser, pues. ¿cachai? Porque por la ventana donde más bien. Entonces ahí va a ser relevante esto que hablamos de que estos son los que vienen en el archivo por defecto, que son estos muros genéricos. Entonces ahí sí va a ser importante de qué espesor es. Y si es que es de otro hay que crearlo. Lo mismo, se duplica, ¿cierto? Se edita, es lo mismo. ¿Ya? Bueno, y acá tenemos tres tipos de muro cortina. ¿Ya? El más simple es muro cortina. Entonces, vamos a crearlo con una medida. Vamos a irnos a una visualización sombreada. ¿Ya? ¿Se fijan? Es un gran vidrio. Nada más que eso. Y lo que queremos hacer es subdividir esto. Vamos a ponerlo más acá. Aquí quede más limpio. ¿Ya? Entonces tenemos, por un lado, la rejilla de muro cortina, que es el espaciado que vamos a tener en el muro cortina. ¿Ya? Y esas distancias, eso es lo que se trabaja ahí. ¿Ya? Y luego tengo el montante, que es el elemento físico que voy a poner ahí. Entonces, el montante trabaja en base a la rejilla. ¿Ya? Yo establezco rejilla primero y después voy colocando el montante. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer una rejilla muro cortina acá. Fijan, a esa medida. Y aquí es donde ustedes pueden jugar como quieran. ¿Ya? ¿La puedes colocar a cualquier distancia después de editarla, no? Ojalá, claro, ojalá con medidas cerradas. Sí, pero no en inicio. Y después yo voy jugando las pinches y yo voy dando distancia. Tú puedes decir, son 6 por 4 ya, y después veo, ya, voy a empezar a ajustar las medidas, me voy achicando hacia un lado, voy creciendo hacia el otro. ¿Ya? Entonces acá yo digo, no, esto está. Lo importante acá es poder decir, fija, desde dónde está colgado. Eso va bajando. Eso va bajando, está colgado desde acá, no de acá. Te fijas que acá no tiene cota, entonces este es una resultante. Este pedazo chico es una resultante de estos dos. Si tú pasa en todo cuando tú tienes modelado paramétrico, ¿ya? Que a veces sobre restringes cosas. Pasa mucho en Inventor, por ejemplo. Entonces, si yo pongo una tercera cota, no puedo mover las otras cotas. ¿Cómo muevo ese 3500 y lo bajo a 3000 si la cota de acá está firmada? Necesito una cota libre para que se mueva. ¿Ya? Entonces, por eso no la tiene. ¿Ya? Claro, la tendencia, que aquí me falta una cota, voy a acotar este, pero después no lo voy a poder mover. Hay que mover los dos al mismo tiempo. Entonces, hay que dejar uno libre y va a haber un terminal, una pata ahí que es la consecuencia de las otras medias. ¿Ya? ¿Me vas a decir otra cosa? No, que cuando nosotros hemos visto antes la forma de estandarizar las dimensiones de paneles de muro cortina. ¿Ya? Cuando
sucede esto que hemos hablado varias veces, que hay intersección con una puerta o una ventana. Uno justo ahí puede editar esas dimensiones del panel, de los paneles. Del muro cortina. Lo que pasa es que el Sí, muro sí, cortina claro, o sea, tiene el dibujo, el perfil. Acuérdate que tiene el perfil. Entonces tú dibujas lo que hicimos para recortar las ventanas. Claro, pero justo ahí, si yo quiero que... Pruébalo. ¿Ah? Pruébalo. No, es que no es de preguntar. Ajá. Toma la casa y recórtala. Claro, no, eso lo hicimos. Es una herramienta de dibujo. Pero yo digo, De hecho, yo puedo borrar todo el perfil. Tengo un muro cortina hecho. Me meto a editar el perfil. Borro todo el perfil. Todavía existe. Estoy editando. Y lo redibujo con puesta. O le recorto un pedazo. O sea, tú tienes todas las mismas herramientas de dibujo que tienes en AutoCAD. Tú dibujas un rectángulo encima, le pones recortar. Si te fijas, el mismo grupo de herramientas. Claro, espera, ¿dónde tengo un perfil acá? Acá. Son las mismas herramientas. Al final, esas son todas las herramientas que tiene AutoCAD. Yo tengo otra Son las mismas. Corte, unión. ¿Cachai? Entonces, déjame terminar. Entonces, dibuja algo encima. O sea, la técnica que ocupes va a ser la misma. Como te digo, yo puedo desde borrar todo el perfil. Cosa que si le digo que está ok, desaparece el muro cortina. Y me da así un reclamo. Ya. Lo borro, lo redibujo entero. Muevo las líneas. Yo creo que él era lo que estaba hablando. Voy a marcar un poco. Sí, dale. Pero aquí está la Ahí está. Sí. Lo bueno. Nosotros tenemos un paño. Tiene un paño que se quiere. En él se quiere cuantificar los paneles de un paño. En eso estamos. La relación de eso. Entonces uno le da una propiedad y dice, mire, quiero paneles de 60 por 80 en todo, y él hace efectivamente una cuadrícula de paneles de 60 por 80 que, por ejemplo, arrancan de aquí hacia la derecha y de aquí a este punto hacia arriba. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Pero, viéndonos acá a este sector, si tengo el muro, y, por ejemplo, aquí el panel, la discretización que hace el programa es que aquí esto es un panel, aquí esto es otro, aquí este es otro panel, y yo quiero que en este punto, este elemento de acá sea un corte, por ejemplo. Ya. Eso se puede editar. Que él no cuantifique un panel como esto, sino que él me vaya aquí y él haga este corte y saque un panel de acá y otro panel por acá. Diagonal en muro cortina no. ¿No? Tendría que ser una lonja hasta arriba. Por eso es lo que te decía que, eso es lo que te decía, que hay que modular. O sea, además que me corta la estética Ahí. ortogonal. Aquí y esto, cuando te Se estamos va viendo. por paños separados. Claro, y con lo que es lo mismo como AutoCAD como lo que modulé yo, porque yo modulaba de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y yo lo modelaba. Pero yo lo puedo cuantificar porque. Pero yo no lo haría del ancho de la puerta, yo lo haría un poco más ancho de la puerta y meto la puerta dentro de este otro bloque que es gris más oscuro versus el gris más clarito de los lados. O sea, el tema es que es diseño. Claro. Estamos hablando de un producto, estamos hablando de un producto con que puedo diseñar, que son paneles de colores. Entonces, van a tener que poder hacer cualquier opción. De hecho, nosotros Y no darla. Va a venir el gallo y decir, oye, quiero que, mira, en la parte de abajo de la ventana quiero que sea gris oscuro, pero un borde como que la ventana hace así, como que te saca la lengua la ventana. ¿Ya? Y todo eso baja, y ese gris oscuro, y en las puertas quiero que se vean más anchas. Estoy ocupando estéticamente. Entonces, no hay un tope, van a tener que ser capaces de hacerlo de cualquier manera. Ya, y tú sabes, en este caso acá, el cómo cuantifica el panel. Porque, bueno, está claro, 60 por 80, 60 por 80, 60 por todo, pero justo aquí en esta vecindad de la puerta,
¿Tú sabes cómo cuantifica él? Si este evento acá lo cuantifica como un panel de 60 por 80. Pero si lo vimos en la planilla, pues. No, Lo vimos en la planilla ayer. Sí, ¿Qué dice ahí? sí, pues, la verdad es que... ¿Está en la planilla? Sí, pues, te acordás que vimos terminales... Si te sale con área. En la planilla te sale con área. Sí. Y la parte de arriba es lo que estamos viendo ahora. Además, claro, está área y está alto y ancho. Que no es lo mismo. Yo tengo otra pregunta sobre el muro cortina y en general en la plataforma. Yo, por ejemplo, ya cuando parto un archivo de cero, yo voy a crear familia, voy a crear muro cortina, voy a crear estas cosas, ¿cierto? ¿Ya? Yo, para partir, Familia. me refiero a que las familias del muro cortina, yo voy a generar, no sé, un tipo de muro de 60 por 80, espesor 38, el mismo 60 por 80, 58, y todo eso, ¿cierto? Lo voy a crear en mi archivo base, en mi primer trabajo. ¿Cómo me llevo eso? Que ya está listo, se puede hacer, de llevar como una biblioteca de bloques. Llevar lo que está listo, llevar y ocuparlo en el próximo proyecto. Veamos todo lo mismo porque lo tiene que ver con todos. Lo que yo les recomiendo, a ver, tú tienes que armar un flujo de trabajo de algo que se venía haciendo como se venía haciendo, porque alguien inventó el sistema y era un señor que ya no está, o el dueño, cuando trabajaba solo, armó que era CSS, y era AutoCAD en Android, lo que sea. El tema es que uno hace lo que hace porque se ha venido haciendo así, lo hemos ido mejorando y todo, pero lo hacemos así. Y hoy día tú estás haciendo un quiebre brusco, ¿cierto? Una disrupción, como les gusta decir hoy día, y estás cambiando de método, estás cambiando de plataforma. Esta es otra manera de pensar la arquitectura, es súper distinto. Nosotros estamos enfocados en un panel. Imagínate lo que es para una oficina de arquitecto que toda la vida ha diseñado 2D, de repente empiezan a diseñar 3D, un tremendo cambio para ellos. Por eso les cuesta, hay tanta resistencia al cambio. Acá se entiende como un tema práctico, por tanto se siente que entra mucho más fácil, hay más gente. Ustedes son más gente, en cambio en otro lado un gallo que pelea contra el mundo. Entonces es súper distinto. Ahora, esos cambios requieren mucho acuerdo, ¿no? Entonces yo les recomiendo hacer el proyecto de la casa que estamos hablando, si ese es el único ejemplo que hay, y está en CAD y está en BIM, hacer el ejemplo de la casa, parar esa casa con lo que necesiten, con pisos por si acaso, con todos los elementos necesarios para poder modular y hacer pruebas con modulación, o sea, crear los paneles, hacer las pruebas de modulación con esos paneles, sí, ver qué problemas se pueden dar. Pero no terminó. ¿Ya? Y ese archivo, transformarlo en plantilla. Tirar todo. Ese es el remate. Pero no hay forma de llevar eso a algo nuevo, ¿no? Si lo vimos la cosa pasada, abre el otro proyecto, lo arrastra y lo pegas. Ya. Lo copias y lo pegas. Ya. Pero no podéis trabajar con copiar pegar. Es como copiar pegar bloques. Si tenía el navegador de el navegador para poder encontrar bloques de los archivos estaba incluido, el Design Center está incluido en el AutoCAD, no voy a copiar y pegar. Es muy Word eso, es lógica Word. Entonces, es generar una plantilla que tenga todos los paneles Wii. Ya, plantilla Wii Panel. Voy a hacer un proyecto con Wii Panel, pum, abro eso y están todos, con todas sus opciones, con todos sus colores. Acuérdense de eso. Vimos el tema de cómo sacar la foto. ¿Ya? Con los materiales, con todo, es sentarse a hacerlo. Es decir, ok, estamos listos con el curso, podemos ubicar, pero para tenerlo andando, aquí poder tener una plantilla, claro, da un par de semanas para armar la cuestión, ¿cachai? Y yo sé que a las 12, entre 12 y 1 estoy en esto. Sé que es imposible, es lógica de oficina, pero hay que hacerse el rato para hacerlo. Que eso es lo que... Y el lunes me toca a mí el archivo, entonces me toca un panel, después te lo paso tú, lo hacía el martes. No sé, algún tipo de ping-pong, que en el fondo todos tengan la misma información. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar si no? Van a tener la información fragmentada. Sí. Oye, Lucho, ¿qué tiene el panel de 48 por 20? No, es que yo tengo uno, pero es que tengo con mármol negro nomás. No, yo tengo con amarillo. ¿Dónde está la información? Que es la típica fragmentación de información que ocurre en todo. Entonces tú necesitas consolidar eso. Y al final, cuando tienes esa fragmentación,
¿Dónde están los bloques de no sé qué? ¿Qué es lo que se hace al final? Se pone en el servidor, en el archivo de bloques, ¿cierto? Usted abre la carpeta de bloques que alguien algún día logró ordenar lo más posible y salen autitos, casitas, arbolitos, gente. Alguien algún día hizo esa regla. Bueno, eso hay que hacerlo al principio. Porque si no, no lo voy a hacer nunca y va a estar siempre, oye, mándame. Entonces va a tener copias del archivo. Aquí, sí, es súper fácil. Hago una plantilla, hago un proyecto completo, hago una plantilla, lo guardo como plantilla y corre a la plantilla. Y esa plantilla se puede ir editando, agregándole nuevos tipos, dimensiones, ¿o no? Espérate, en vez de repartir la plantilla, si tú la tienes en el servidor, ¿cierto? Plantillas de paneles, entonces, plantilla panel Wii, versión 1. Entonces tú dijiste, mira, tengo un tiempo, le agregué un par de paneles más y la guardé como versión 2. Entonces yo me voy a meter a otro proyecto, mira, apareció una versión 2, qué bueno. Eso podría ser una lógica en que tú podrías irle agregando cosas, si tienes una plantilla en el servidor. Entonces, ahora en que tengáis 2 paneles, esa es la versión 1. Esa es la versión 1 que tienen hoy día. Que tengas 2 paneles que todavía se ven grises, no importa, pero después le agregáis material. ¿Vale? Eso es más realista también. Si es que tienes una ubicación en el servidor donde estén esas plantillas. Sí, por ejemplo, el código hay un requerimiento que tengo que hacer, entonces no ahí. Esa va a ser la versión 1 de la plantilla. Generar ahí, pero a repartirse la pega, es como ya, pues te toca el otro panel. Yo tuve que hacer 2 paneles. A ti te tocan los otros 2 y nos vamos poniendo. Ya, y tú le agregáis materiales, por ejemplo, el estimado que hace los renders y hace el tema foto, es el que le pone los materiales a todos los. ¿Te das cuenta? Sí. Pero colaboramos y generamos eso, ya hay 4 o 5 versiones, ya pues elimináis las otras. Versión definitiva, versión 2018. Quedó definitiva. Entonces, ocupas esa lógica de trabajo en vez de esta fragmentación de. No, yo me hice el panel para mí nomás. No, porque lo hice yo. Te lo arrendo. ¿Cachai? Como cuando llegué a una oficina y el dibujante dice. Claro, exacto. Es re importante eso. O soluciones, por ejemplo. En el fondo, hay una empresa que trabaja en base a estandarización. Por tanto, la solución de puerta, muro, si ya está clara, si te es óptima, por ejemplo, porque cortas el panel en 4 y no te sobra pedazo, por decir cualquier cosa, entonces aparecen unos cortecitos, o cortes diagonales, aparece algo que se vuelve parte del sistema, tú partes ofreciendo eso. Mire, tengo esto, y de cosas especiales tengo esto, tengo imágenes de eso, ahí por ejemplo vale un render frontal de eso, mira cómo se ve de eso, me gustó esa, la gente es súper, compra lo que ve, me gustó esa, entonces el tipo en vez de darse 50.000 vueltas y vuelvo la próxima semana y te mando un mono con cuadrado y todo, no, te dice, mira qué lindo, ya, dame esa, y va a comprar una solución, un gran porcentaje de la gente va a comprar una solución que ya vio, porque si no tiene que volver a la oficina y diseñarla para que se vea bonita. ¿Cachai? Mira que le hacemos una cosita a las ventanas y le hacemos una cosita a las puertas. Me gustó, ya listo, dame eso. Pero tú ya la tienes solucionada. De hecho, ya tenía el archivo. Entonces va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Esas soluciones especiales están en el cuadernito de render de soluciones especiales. Que ya se hicieron. Entonces, por ejemplo, tú me hablas de corte diagonal. Súper bien, pero los ganchos que vi no hay ningún gancho para diagonal. No sé cómo funciona. No, pero ponte tú, por darte un caso extremo. Ya, chuta, hagamos una. ¿Sabes qué? Resulta, pero hay que hacer tal y tal cosa. Entonces, ¿conviene o no conviene hacerla? De hecho, la máquina que hay de corte se puede generar ángulos diferentes, no se puede pero no está pensado en cuanto de tiempo. Sí, pues, es tiempo. Tienes que ajustar la máquina. Claro, exacto. Entonces, y reajustarla. Entonces, lo que se está llegando de siempre rectangular, cuadrado, medida, y un par de formatos de medida, que eso va a cambiar yo creo con los requerimientos del cliente. Depende del edificio, yo necesito estos requerimientos además. Por eso, tú vas sumando esas soluciones como a la librería de lo que ya sabemos que funciona. Por ejemplo, mira, ¿sabes que probamos hay unos pedacitos, cuando empecé con la pedacería,
¿cachai? Un pedacito de 10 y se despega. Porque le falta peso, entonces queda como más afuera porque no tiene peso para pegarse. Y no funciona, ¿no? Entonces hay que el panel mínimo, no puedo hacer, no, es que quiero uno de 30 para ir rematando 30 y después 10. No, no funciona. Son cosas que van a ir descubriendo en el camino, entonces esa solución no existe. En ninguna parte te puede guiar esa solución. ¿Ya? Entonces tenemos muro cortina, ¿cierto? Que es nuestro gran elemento. Acá está, por supuesto, su medida, la altura que tiene desconectado. A esto se refiere, es válido también para los muros, ¿cierto? Desde qué nivel parte hasta qué nivel llega, ¿ya? Y cuál es la altura que tiene, en ese caso, de que no llegue a un nivel. Y después tenemos entonces nuestra rejilla. Después ponemos los montantes, ¿ya? Acá vamos a tener los montantes que tenemos nomás, son los que están acá, ¿ya? Son los que aparecen aquí por defecto. Vamos a poner un cuadrado 30 para que no sea tan grande. Y tenemos la línea completa de rejilla, o sea, eso, completo. Tenemos segmento, o sea, solo ese pedazo. Por ejemplo, si yo quiero dejar esto abierto, para editarlo después, para hacer otra cosa con esto, yo hago el montante acá nomás. No hago estos montantes, ¿ya? O todas las rejillas cuando va completo. Esas son las opciones. Entonces acá voy a trabajar con las dos. Voy a hacer la línea de rejilla. Perdón, la hacer más que se vea más. Línea de rejilla. Ahí. Y acá el segmento. Ahí. Y ahí, por ejemplo. ¿Ya? Y la línea exterior también se la vamos a hacer. Por ejemplo. Y de esa manera, simplemente esa es la manera en que modulas esto. ¿Ya? Ahora, se entiende que tengo que estar bastante convencido de la rejilla primero antes de hacer los montantes. ¿Ya? Es más fácil. ¿Ya? Y eso para contando va a ser igual. No, ¿Cómo? hacer las tablas es lo mismo, igual lo cuentan. Si estás ocupando un montante que tiene la data, que tiene la información, sí va a aparecer. Va a aparecer el segmento. Pero va a aparecer por segmento. ¿Ya? Esta es la parte de edición de perfil, por ejemplo, miren. Aquí donde tú puedes editar el perfil. Dibujar acá adentro, lo que sea. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y lo otro es. Espérate. Tienes el muro, no sé si. Cuando tú. Acá fíjate, estoy con tab. Estoy cerca de acá. Con la tecla tab. Selecciono el panel. Es medio mañosito, pero se puede hacer. ¿Ya? Tú puedes editar paneles de forma independiente. En el otro también. En este, bueno, el otro da lo mismo. Es un muro cortina. La diferencia es que este no es un sistema que vaya a la misma medida, sino que fue manual. Esa es la única diferencia. Es lo mismo. Entonces yo puedo editar este in situ y puedo cambiarle la extrusión, por ejemplo. Todos los datos que aparecen acá. Cambiarle la extrusión, cambiarle el material. Ya, yo digo que esto es más ahí, por decir algo. ¿Ya? Acá tengo. Editar la extrusión, aquí se refiere al dibujo de esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esto, ¿ya? Y además de cambiar esto, fue demasiado bien. ¿Ya?
Se ve que ahí queda aparte. ¿Te fijas que queda aparte? Ahí lo puedo seleccionar al tiro, pero acá no. Acá no. Acá está el sistema, donde tengo que hacer tab para poder meterme en un... Y ahí me meto en ese. Y aquí queda como elemento aparte. ¿Ya? De hecho, generalmente ¿Qué pasa? lo deja gris. Si Digo. tú avanzaste y te arrepentiste de esa configuración, ¿cómo la rellené? Generalmente va a ser deshacer o voy a ir a la versión anterior del archivo, ¿no? Pero así. Como rellenar con... Pero si tú hiciste otra cosa en el proceso, no querías eliminar lo que hiciste, sino que solamente rellenar. Sí, te está hablando de recuperar la panelización, de recuperar eso. No es tan inteligente como para eso. O sea, ¿Lo no es... elimináis y lo rellenamos? Relléneme. Sí, quedaría como otro. Y lo otro es eliminarlo. Eso es súper casuística, o sea... Mira, no tenéis suerte. Pero lo reemplazo por el entero. ¿Está? Asumió que es un muro cortina que tiene que ir lleno. Tiene que ir, claro, tiene la regla de que tiene que ir lleno. Claro. ¿Sí? Eso es bueno. Pero en el fondo, Se suprime. claro, se suprime. Si no te gusta, se suprime. Mira. Puede con control. Una combinación de teclas que no le gusta. Ahí estoy sumando. Pero es súper mañoso. Mira, me acerco, tengo que hacer tab, control, hasta que va a aparecer más, y ahí lo sumo. Tab, control. Ya lo perdí, por favor. Nada, muy mañoso. Más fácil editar el perfil. Ahora, ojo, si yo edito el perfil y le hago un hoyo, estoy diciendo que no tiene eso en el muro cortina. Entonces no debería recuperarlo. ¿Está? Porque estoy diciendo aquí no va, pero aquí está completo. Lo que se hizo fue eliminar un panel, no es lo mismo. O sea, yo puedo panelizar, eliminar estos cuatro y decir después pongo una puerta. Pero los puedo eliminar como panel de muro cortina eliminado, o lo puedo eliminar en el dibujo. Si lo elimino en el dibujo, no lo recupero porque ahí no va nada. Claro. La lógica, estoy deduciendo de la lógica que tiene. Tengo que... lo ideal sería como para recuperar es que siempre generar que es un muro entero. No es un elemento solo, porque si no, así no lo recupero. Claro. Este lo asoció porque... Ahora, es raro que me arrepienta de algo así, digamos. No sé si es algo que... ¿Ah? Pero puede pasar, por supuesto. Y ahí se Sí. No, quiero ver qué... ¿Cuál es el reclamo? Tiré aparte. Es que quería dejar la pelota. No, con mucho. Ah, me lo sacó. Está muy feo. Dentro de las cosas que hacemos a veces, estoy hablando con mucho más tiempo que ustedes, tiempo disponible, a eso me refiero. Sí. No, cualquier cosa extraña no me deja. Lo que hacemos en la U es probar tope, hasta donde llega.
Hasta ahí la otra vez estuvimos importando modelos que venían de escaneo 3D, entonces las nubes de puntos así. Y si se podía modelar encima, si se podían convertir en masa, o sea, esa cosa como de probar los límites, de meterse a ver qué pasa si es que hago esto. Es bien interesante a veces darse el tiempo para hacer eso. Había una cosa que tú me habías consultado, pero no lo tengo acá, fíjate, lo tengo en el de... ¿No te aparece el de Dani? El tema de importar SketchUp, que yo lo tengo como en insertarlo, tengo. Pero eso funciona cuando estás trayendo una familia de abajo. En SKP. Pero Pero yo tengo tengo un botón de eso. un botón especial. Pues que hay instalado algún plugin tal vez. Sí, puede ser. Puede ser. A ver, hay dos opciones. Cuando tú vinculas un archivo, es lo mismo que el AutoCAD. La lógica sigue siendo la misma. Cuando tú vinculas el archivo, te lo va a pedir. Cada vez que lo abres, decir, ¿y dónde está este? Porque estaba al lado mío y yo lo tengo que cargar, ¿cierto? Queda el vínculo. Y lo otro es importar, que es traerlo directamente. ¿Ya? Entonces, en CAD, ¿de qué estamos hablando? Los formatos son bien pobres, digamos. Estamos hablando de WG, AutoCAD nativo, DXF, formato de exportación, DGN, que es de MicroStation, SAT, que es el 3D de Autodesk, no es de ellos, pero es como que funciona mejorcito por lo menos en la prueba que he hecho, y SketchUp. Hasta donde probamos funciona bien hasta la versión 8 por ahí. Ahora, SketchUp tiene estaba este software gratis que uno bajaba, ya no se puede bajar, ahora es online. No está esa versión, algunos la pueden encontrar o tenerla e instalarla, está lo mismo, pero la versión nueva no se baja, es online. Y hemos tenido problemas, yo perdí la confianza de un día para otro, porque hay alumnos que han hecho proyectos completos, proyectos chiquititos, así como casitas chicas y todo eso, y han perdido toda la información. O sea, profe, abre y yo vi un proyecto armadito con cositas y hay nada en el proyecto, un plano. ¿Y cómo se perdió? Al final del curso. No, y más de uno. Y más de uno. ¿Cachai? Entonces, no, sí pasó de verdad. Entonces, ¿qué pasó? Se cae todo. No sé si... Entonces, no se entregaron igual. Sí, no se entregaron igual. Tuvieron que hacerlo, ¿no? O sea, nadie va a hacer, entiende que un cabrón segundo no va a hacer las cosas dos veces porque es chistoso. No era una entrega, era la otra clase de la ocupamos y la otra clase, profe, no hay nada. Sí, no, entonces lo hicieron de nuevo. Por eso que les creo. ¿Cachai? Entonces, hasta la versión 8 por ahí han andado bien. ¿Ya? Pero ahora está un poco raro porque está online, no tiene la misma funcionalidad, tiene menos herramientas, bastante menos herramientas, pero sí puede ser que te llegue algo en SketchUp, ¿ya? Y se importa de ahí, ¿ya? Hay que ver el tema de la escala y todo eso. Entonces, tenemos que volver a... no, sí, no. Acá. ¿Ya? No sé con qué proyecto están ustedes, como para empezar, como trabajar más en el lado de ustedes, para cerrar con eso, para que hagan una lámina y le agreguen información. Por ejemplo, hicieron la tabla. Es que, personalmente me llamó la atención una cosa, recién Dime. estamos hablando del tema de la medida de los paneles, en la tabla de planificación que hicimos la medida de los paneles. En altura y anchura no me sale lo que yo le especifiqué, porque era un panel de 60 por 80, me sale otra medida. Ya, acuérdate del panel, acá está. Acuérdate de el gap que produce el
el marquito, ¿Cómo se llama el separador, el montante? generador. Pero en sí el panel va a ser de 60 por 80 en la realidad. Po. Es que es la modulación, piensa que es la rejilla. Lo que hace cuando tiene el panel acá, vamos acá, listo, acá tengo el panel. Esto está hecho con el de granito, con el que armamos. Entonces, si edito el tipo, tengo 80 por 60. Esa es la rejilla. No es... ¿Se entiende, no? Es la rejilla, no es el panel. El panel es una resultante, es la rejilla. A eso tienes que restarle en la línea media que divide todo. Sí. Entonces hay que sumarle el silicona y ahí te da el panel. Entonces para que el panel te dé 60 por 80, no es eso, no, po, es 61 por 81, por decir algo. Para Sí, que po. después, cuando tiremos la lista, te diga ahí Ah. 60 por 80. Entonces el tema es, Porque si tu montan- producto, pero tu producto tiene, piénsalo para el que diseña. Tenemos un panel que es de 61,5 por 81,5. Digo, ¿quién me va a decir de 60 por 80? No, es que miren, que entre la máquina, que el corte, que... Entonces el panel no es de 60 por 80, sino que la panelización es de 60 por 80. Con silicona, con todo. Si yo mido de eje a eje, de negrito a negrito al medio, es 60 por 80. Y el panel es más chico. En teoría, Pacho, tú que lo has visto, ¿el panel es más chico o el panel es de 60 por 80? ¿Qué es lo que...? El panel de 60 por 80. El panel más la silicona. O sea, la modulación es de 61. El panel interior System Panel de 60 por 80, más 8 milímetros. Entonces tú tenés que vender una modulación de 61,5 por 61,5 por 81,5. Vale, es complicado. Sí, porque si yo Solo llevo... el rendimiento Es cero. súper buena pregunta, porque Porque ¿qué ahora estáis si yo vendiendo? veo la planilla, si yo... Claro, por eso lo no te hago da. así, van a montar el panel de 60 por 80 y la modulación se va A correr. se va a correr, porque ya mi modulación no va a ser la que va, en realidad en obra va a ser así. Como. Claro. Lo que tienes que pensar es que lo que aparece ahí es rejilla, que es el eje de cada línea. Si tú le sumas más silicona, menos silicona, el panel es un resultante. Entonces, para que te dé panel más, ¿cuánto de silicona le ponemos? 2 centímetros. Entonces, más panel más 1. Ese es el eje. Claro, pero en el fondo no puedes vender un panel de 60 por 80 sino... Porque no vendes el panel, vendes el panel montado. Tienes que venderlo de 61 por 81. Porque si no, el arquitecto te va a mandar una modulación con una... Recuerde, AutoCAD. Te va a mandar el eje, te va a mandar una rayita. Claro. Y mucho churado. Yo solamente hay que adaptar eso a la... Y tú vas a tener que adaptar eso y no va a dar. Entonces yo creo que hay que hacer el supercrán decir que es de 61 por 81. La real. Cuadrado así, con prácticamente completo. Y se va. Sí. Porque imagínate, en una superficie más larga eso empiezan a ser paneles más, paneles menos. Sí. Y una hacha larga, Es harto. bastante. Va a Esa depender. dimensión sería reflejada aquí. Claro, por eso, 61 por 0,41. claro, por eso te dan algunos más chicos. Pero Pero, 61 y 81 no te da todavía la medida. Espera, ¿cuánto te dan? ¿No? 594 por 780, por 794. Con un panel de 61. Espérate, y el... Porque me modificó el tiro la medida. Bueno, esa es la noticia buena. Que la planilla va a cambiar Automático. automáticamente. Pero espérate, esto está montante. Cordón. El cordón lo tengo de 8 milímetros. Es el dato, ahí está, mira. Ese es el dato que me dieron ustedes ayer. De 8 milímetros.
Igual montado allá yo lo vi más gordo, Sí, o sea, eso es lo que. con un dedo, eso no es 8 milímetros. No hay chulo, eso no. Pero se supone que debiera ser de 8 Mira. milímetros. Debería ser. Eso es lo que ellos quieren. Ah, porque tenía el separador de Plumavit. No, ¿De qué? Al final. claro, tienen la pluma hecha por detrás y después el sello. No, pero había un separador, o sea, pero el panel se pone apretado con el poliestireno entre medio. Claro, pero O sea, el poliestireno cortado te da la media. No, y ahí están los separadores primero y después se mete el poliestireno para el aire, el contorno y después se mete el sello. Entonces el separador te está sumando. Por eso que da más de 8. Si le pones 615 por 815 te da un resultado en la tabla de 599 por 799. El panel interior. Lo que pasa es que está con esa medida de montante. Y ese montante no es el real. ¿Alguien tiene wincha? Sí, Bueno, para no medirlo con el teléfono. Vamos rápido a medirlo, perdón, con todo. Porque tengo la duda, no me suena. sí, vamos, pero digo, bueno, los planes Ah, ya, pero ¿cuál podría ser como Creo que si yo lo hago con un panel así como este, ¿no? Me va a desfasar toda la movimiento. La van a empezar a montar y van a quedar la cagada al final. Sí, O los claro, ajustes de cuánto es lo ventana y cosas así no van a. cuánto es la rejilla y- Mucho. Estoy buscando los videos y está bloqueado. ¿YouTube? Sí, claro, no hay caso de que hay los videos de los temas estructurales. Para que vean las conexiones entre Pero ellos. cosas así la han que lo abren un rato, pues también Pero ¿tú tienes alguna página o algún youtuber en particular que coloque videos de este tipo serio o es una búsqueda de ver qué? No, yo prefiero ir a la marca. La marca generalmente sube ¿Y su versión. ¿Y en Vimeo no están? ¿En cuál? ¿Vimeo? Ay, pero en YouTube está más. Porque aquí Vimeo está bloqueado. El video de la empresa está en Vimeo y todo lo. Exacto. Pero realmente yo confío más de la marca porque cuando aparece el youtuber particular, que no sé si él sabe bien eso. Claro. Pero si queréis, hagamos Promocionar. No, solo me voy a contar desde mi celular. Ya. Estaba poniendo en el drive los últimos links. Un segundo. Estaba poniendo los links de la clase de ahora, el video y todo. Digo, Se puede que tenemos montado un drive que está compartido para todos y en cada clase están los archivos de acceso a los videos. ¿no? Estoy poniendo ahí en cada uno. Y la clase de hoy día, la clase 5, voy a colocar una lista de videos de Ah, y el link del drive, tú lo mandaste al correo. ¿Cuál Sí, será? el link del. Lo mandó la primera vez, pues está ahí no. Ah, lo puedo enviar de nuevo. Lo puedo enviar de nuevo, pero lo estaba enviando un correo por ahí. La semana pasada, sí. ¿Lo tienes ahí? Sí, no hay problema, se No, va a no tengo enviar. un computador de. Así que para que sepan que va a estar todo aquí y vamos a, obviamente, copiar a la plataforma de e-learning, que básicamente es por si quisieran repasar contenidos más adelante, o si llega alguien nuevo al equipo a integrarse, entonces ahí le dicen, mira, aquí está todo, está el video, los archivos, Aprende solo. aprende solito, y ustedes están, como buenos compañeros, van a estar disponibles para responderle consultas. Ese día no tienen que hacer el curso nuevo para una o dos personas, que se puedan
Pues yo imagino que si llega alguien nuevo, alguna idea debe tener Terraria. O sea, Yo creo que supongo como que un el estándar requisito. va a subir Como un poco. requisito. Claro. Sí, pero sabes que no hay tanta gente disponible afuera que tenga experiencia en el tema. Alumnos nuevos que sepan inglés van a encontrar un toque, pero no van a entender nada de proyectos. Se le da encontrar el balance entre generarte experiencia y saber de los proyectos y un poco de mí, cosas así, porque si no sin experiencia, imagínese, alguien no puede poner cualquier cosa. Claro. Es que sabe lo que uno está haciendo. Claro. Porque la herramienta da para hacer muro, puerta ventana, pero si no así, ¿qué va a parar eso? ¿Cómo se construye? Sí. Y eso va a Eso avance. de hablar de Van a ver una cosa de avance. experiencia Eso nos pasa a proyecto nosotros eso y con el temas muro de de competencia. ¿Ya? o muro en general. Siempre pasa que, por ejemplo, el panel no viene 122, el panel viene 122,4, 122,5. Claro, es una medida comercial. ¿Cachai? No sé qué da. Los 8 milímetros. Da los 8 milímetros. Más o menos, un pelito. El separador tiene 8 exactos, así que está bien. El tema es que es como el tema de las baldosas. La baldosa es de 30 por 30, ¿no? Pero tiene cantería, tiene con separador, ¿no? El piso que está afuera tiene unas separaciones casi una pulgada de separación. Entonces, claro, yo compro una piedrita de 50 por 50, pero obvio que tengo que considerar eso. Entonces, el panel es de 60 por 80, más cantería, obvio. Letras chicas. ¿Cachai? Es como la parte técnica, que en realidad el módulo a raya es de 60,4 milímetros por 80,4 milímetros. ¿Tú recomiendas entonces que cuando configuremos el panel, lo configuremos como 615 por 815, una cosa así, para que nos dé un panel interior de 6 por 80? Espérate, te da... Con 615 por 815 me da 799. No, lo que pasa es que el separador es 8. Sí, Y queremos un separador de 8. Hay que sumarle sí. el Sí, medio tiene. impresor de cada lado. Sí, pues, tiene 8. Pero Tiene la 8 en medio. batería me tiró con 615 por 815, me tiró un panel de 600 por 800. Ah, tú dándole 15 milímetros. Sumándole 15 milímetros por lado. Espérate. 8. De 8. El cordón. Entonces, la separación entre. Y de aquí tenemos 806. No, 8. 808. 608. 8 milímetros más arriba. No. 4 por cada lado. Claro. ¿Y tú, profesor, cuánto tiene ahí el grosor del perfil? Este es el de 58. Ah, pero el espesor de 8 milímetros. Pero súper buena pregunta en todo caso, ¿no? Es clave. El cordón de 58 tiene un grosor porque de... ¿Dónde se hace? ¿Existe el panel o en el muro? ¿Qué cosa? El cambio de la emisión del panel. ¿En el muro cortina? No. El No sé, vamos a hacer cordón. A la vista se ¿Cuánto es el grosor? El cordón. El agresor. Ahora se dice No, no, ¿Tú me puedes descargar eso? ¿Pero con cuál estás tú? Con 80. el de Sí, no importa. No, pero de Sí, no sé, sí, porfa. Porque 60 por 80. sí, pues sí tenemos. Tú sabes que aquí nos tienen limitados de repente con cosas. No hay problema, lo voy a poner el archivo en el formato. El de 60 por 80 por 58. Ya. O sea, este que tengo yo. ¿Después la medida que tenés? Sí. Médete a ti en la tabla. Eso estoy viendo. Me da Pero esa es de 592 por 792 me da. Ese es como el estándar. Lo que tiene es 0,47, ¿cachai? Metros cuadrados. Hay que ajustarlo hasta que dé. Pero teniendo
un panel configurado de cuánto, de 6, ¿cuánto? ¿De 610 por 6? 608. 608 por 600, por 808. Sí. A lo mejor yo tengo la pista en el perfil. Tengo 8 milímetros en realidad. En el cordón. Tengo un cordón de ancho 1 y ancho 2 de 8. Espacio 0, perfil. Fundamentalmente Deja en solo 8 para ver. ¿Qué esto no está? Ah, está chulo. Una tabla aquí lo lleva. chico aquí. La tabla. Porque yo tengo el muro. Vengo por 815 por 615. Y ahí me da un casi 600 por un 800. Hay que ajustar hasta que te dé la media. Para que me dé una medida en la avenida de 600 por 800, tengo que ponerle que un muro de que la rejilla es de 615 por 815. No me casa y. ¿Perfil? Ok. 8, 0,63 porque nos da 8 milímetros por 8 milímetros. Bueno, será del eje 8 milímetros y 8 milímetros para el otro lado. Cuando tú le pones 8 en la opción del cordón, no te dirá 8 para allá y 8 para acá, desde el eje. ¿Cómo no entiendo? Yo le tengo configurado que es de 8 en los montantes, Sí. pero no será que 8 del eje o 8 en total. Ah, bueno, punto. Porque si me da casi con el doble, si yo le pongo aquí 4. 4. Yo ahora voy a crear le pongo aquí 608. Espera. 808. Tendría que verlo. 608. Mira, ahí tengo el. Ahí estamos. Sí. Ahí tenéis lado, mira. Eje, desde la rejilla, lado 1, lado 2. Eso es lo que está haciendo. Y tú, Entonces, le pusimos 8 y estaba dando 8 para 8 cada para cada lado. lado. Entonces, mira. Yo le basté a 4 y ahora me dio el tiro 600 por 800. Ahí está 4. Entonces, Mira, acuérdate que ahí está el eje. Este que se cortó ese lado. Sí. Y aquí está el otro. 4. Y si te va a la planilla, ahora te sale. Y eso te va a dar, y ojo, y eso te va a dar el eje de que si va centrado o para acá, porque si yo digo lado 1, 8 y acá 0, siempre va pegado a ese lado desde la rejilla. Aquí vamos a eje de la rejilla. Y ahí da. Ahí te daría un 8 total de la silicona en el fondo. No quiero ver el panel. No, 800 por. Claro. Exacto. Bueno, lo bueno es que hay un solo montante por ustedes. Un solo separador. No hay varios separadores que tengan que estar calculando. Pancho, ¿al borde el panel va apegado a plomo? ¿O parte también con una No, tiene 0,5. al borde? Se dice que es 0,5, también está analizando cuál. Acuérdate que está el borde 1 y borde 2 Lo que pasa es que del paquete completo. El pegamento está por definirse todavía. No se sabe si va a ser un mortero o va a ser una púa. Ahí hay
definición todavía. Por eso también lo podemos definir entonces. ¿A cuánto va a partir del borde? Sí, de ese bueno. borde? Sí, pues, sí, sí, sí. Hay un De desfase. hecho, ahora está, mira, ahora está con 0. ¿Eso donde lo veíamos, el punto del desfase? Perdón. Para hacer el desfase del muro. Para que se despegue. Espera un poquito. Editar tipo. Estoy en el tipo del muro cortina. ¿Ya? Acá. Horizontal y vertical. Entonces, si tú quieres agregarle, voy a agregar para que se vea harto. ¿Ya? Estos son los verticales. ¿Sí? Ese. Son esos. Entonces yo digo, al principio y al final tiene tal medida, o solo al principio porque se va conectando. Eso es lo otro, también tú puedes partir solo hacia un lado. Por ejemplo, si tú sabes que solo el lado de inicio se le pone algún tipo de pegamento o algo, y que no necesita el otro lado porque lo que lo trae es del bloque siguiente de paneles, le pones solamente al lado 1. Y Pero estos son... en el momento que lleguemos a una puerta, que también va a ir a como si fuese un final Por de eso muro. ahí tendréis que cerrarlo. Ese, Cerrar tendréis que hasta ahí cerrar llegar. Y partir de nuevo con el. Claro. Eso es lo que te va a mandar, eso por ejemplo te va a mandar el cómo hacer los parches. Porque yo puedo hacer el muro completo y recortarle eso, o puedo llegar hasta antes de la puerta y hacer eso un bloque y después hago otros bloques. Si vas a querer remate o no, si es que lo tienes, ¿cachai? Porque esto, y estos son los remates horizontales. Paneles ligeramente largos. Tiene un pedazo muy chico por eso, por la medida. Entonces sobrepone el pedazo chico con esto. Una tontera. Ahí está. ¿Ya? La verdad, Entonces, la verdad no haría el panel ahí separado, lo haría pegado. ¿cómo se para pegar? O sea, no desfasado del muro, sino que lo haría completo. Vamos, es Si al una. final el mortero nosotros lo vamos a lo más, o se va a comprar por fuera, Sí. ¿sí? O si o sea, nosotros tenemos una cantidad cuantificada de cuántos morteros echa el viejo ahí, ¿sí? No, pues, pero eso lo dijimos que se iba a calcular por metro cuadrado. Claro, entonces cero, ¿no? Falta pegado un muro. Estoy sacándolo. Si no, Entonces ustedes tienen que definir, en el fondo es parte de la definición técnica que se va a hacer, sí, es que ver todavía ahí. que Bajar si la se va. separación no la vamos a bajar. Claro. Pero eso está en el panel, ojo, que eso está. Paneles de muro cortina. Este es el que tiene el desfase. ¿Ya? No este es de 58 que tiene eso. Existe el panel. Fíjate que toma los elementos a eje. Entonces yo del eje lo estoy corriendo. Desde el punto que yo tomo, que es el punto al borde, él entiende que es el eje, pero además le di un poco. 63. ¿Cachai? Pero es del panel. Pero eso también acuerda a ustedes, o sea, si lo quieren poner o no. ¿Ya? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, en medio. Sí. Sí, súper buena la pregunta. ¿Dudas? ¿Consultas?
pensando en otra utilidad que podemos dar. Con la planilla, para meter igual, hay una segunda batida de televisión, pero eso no. Ahora, ojo con el tema de ¿cómo le dijiste? ¿Esta vuelta? El retorno. Con esos retornos, porque Yo no veo que se yo he pueda. visto muros cortinas de nosotros. Entonces ahí sí se puede hacer cuando tú lo asocias a masa. La masa te deja hacer muros Es que yo curvos, creo- lo que tú quieras. Yo creo que ahí correría Tiene que lo generar que. masa. No, yo creo que ahí correría el perímetro de la ventana. O sea, sabemos que la ventana mide por tanto. Se podría calcular aparte, Sí. claro. De contarlo. No, para sumarle el retorno. Sí, Si quieren con vuelta, entonces tienes que... claro. Y hay que Pues si no definir tendrías bien. que modelarlo en base a masa. Se modela en base a masa y la masa te debería permitirte hacerlo. Claro. Entonces, como es más flexible si uno tiene un muro cortina así, entiende que es vertical. Él tiene como ciertas reglas ahí para algunas cosas. Sí, pero O sea, el muro no te pregunta. el retorno todavía no está seguro si va a ser una tabla Claro. simplemente. Si No, va a pero ser estamos eso. poniendo como escenarios posibles de cosas que pueden pasar. Yo soy de la idea de ir como si negociar un poquito más y que también, por ejemplo, si hay un baño, esos cortes tan pequeños, si es algo metro cuadrado, o sea, no tan exigente. Se cobra el metro. Claro, ¿Cómo eso? claro. Ahora, el problema es la medida después del corte. Ahí se generará, no sé, se verá, se tomará una línea. Ahora, cuando hay un edificio ahí, a ver, en el momento Claro. del edificio, analizar cómo será cada ventana. Falta bastante rato que empezar primero a generar un criterio. Pero vamos a empezar con más pequeña, entonces Pero quedaron bien en el fondo con el tema de, o sea, se sienten capaces de poder hacer los paneles que faltan. claro, yo creo que yo, por lo menos en este momento, con esta herramienta que hay, avanzamos bastante. Lo que es modulación, que es principalmente eso. Pero son detallitos los que van a estar como. Sí, es que si no hay algo definido, es imposible. Claro, no va. No. ¿Cómo El tema es poder tener la lógica o incorporar la lógica que te permita solucionar estos temas. Lo puedo hacer con esto si no lo hago con otro. Sí, o sea, el compadre que vende esta cuestión en China lo hace a punta sin sol, lo hace así manito, ¿no? Por piso, cuenta por piso, ¿Ya? y tú ahí me pregunto, ¿y cómo lo hacen en China? ¿No lo uso? Pues no, manito, lo mejor, qué manito. Así lo hacen. Nosotros estamos incorporando. Chino. Claro, Se puede morir de, No he visto la ciencia china. se puede morir de estrés y el otro día hay otro que es igual. claro, O sea, uno llamar a Ahora, Oye, sí, sí. No solamente en este curso, sino la experiencia que tengo en general en cualquier cosa nueva para alguien, ¿Mm? es que uno está haciendo algo o tiene que hacer algo y ¿cómo hago? Entonces, más allá de que ¿Ya? es muy bienvenido el hecho de que estamos grabando todo esto y si tenemos la oportunidad de decir, oye, me acuerdo que eso lo vimos, uno va a revisar, ok. ¿Mm? Yo quisiera saber si existe la posibilidad de cosas muy puntuales, o sea, no como quiero importar, cómo importo, sino, mire, tengo este problema en particular que no sé, Dani, eso lo podemos hacer, de enviar un correo muy particular, como, mira, tengo este problema que no se encuentra en esta esquina, ¿sabes cómo hacerlo? Si no es muy largo, sí, pero Ya. efectivamente yo le decía al profesor que cuando uno viene a enseñar una materia, no es lo mismo que resolver un problema de la empresa. Claro. La responsabilidad es súper distinta a enseñarle, mire, eso funciona así, a desarrollar ese producto comercial para que se pueda vender o para que se pueda fabricar. Yo diría que realmente se pasa como de la docencia a la consultoría. Claro, okay. Entonces, preguntas puntuales yo creo que no debería haber problema de resolver, pero si son cosas muy ya complejas, yo Sí, tendría que... como un requerimiento Claro, del cliente. exacto. Entonces ahí Claro. nosotros, oye, nosotros estamos en radio, nuestro requerimiento, contactamos a Y la radio y generalmente conversemos con él. ¿Cómo lo cuando hacemos? son temas pedagógicos, yo no tendría ningún problema en responder, mira,
esto se debería hacer así. Pero es tópico, pedagógico, pero solucionar el problema No, de pero un producto, así como, mira, sí, sí, no no es es que, responsabilidad mayor. oye, no es que te vamos a decir, te mando el archivo o algo. O sea, esa no es la idea. La idea es que tú consultas y esto se puede hacer, cómo crees que lo puedo hacer, y ya está. Y aparte, en este caso, a mí me interesa bastante porque yo de hecho aquí, porque ustedes son una de las primeras empresas que tienen productos de madera, que el mercado nacional está asumiendo estas capacitaciones bien. Entonces, es un liderazgo que tienen que saber capitalizar, que no es me voy a seguir apoyando. Y de hecho, nosotros, yo creo que debemos seguir contacto del punto del punto del Estado, o sea, del Ministerio, lo que va a hacer el requerimiento. Nosotros estamos más desinformados, no sé si tú tienes más contacto ahí, más información. ¿Qué es lo que va a requerir a la especialidad? Que fue ya una conversa que tuve ahí con un ingeniero comercial, de cómo vamos a enfrentar nosotros, porque nosotros estamos viendo el área, ¿no? Nosotros tenemos mucho más área, tenemos research, tenemos otras cosas. Entonces, sí, Imagina la ventaja que tú tenías ahora para la conversación. Yo te puedo conseguir contacto con el ministerio, lo puedo agarrar acá. Estaba haciendo un evento en octubre donde nos podemos sacar juntos. Ustedes serían la primera empresa, el proveedor de materiales, que dice nosotros proveemos este material que a usted le interesa y más encima lo tenemos. ¿cachai? Entonces eso nos deja en Entonces nosotros necesitamos saber cuál va a ser el evento en sí, por ejemplo, en el panel sí. Que el fuerte que nosotros ganamos en este momento, esto es un punto no se está viendo, pero el fuerte de nosotros en este momento es paneles C, o sea, cercha de madera y paneles C. Sí, se puede. Entonces, Claro. No, esa idea